En este momento, el objeto más rápido que la humanidad ha construido jamás se mueve a través del espacio a más de 430.000 millas por hora. A esa velocidad, podrías dar la vuelta a la Tierra en menos de 4 minutos y cruzar todo el territorio continental de Estados Unidos en menos de 30 segundos. Desde la superficie de nuestro planeta, esto parece increíblemente rápido, muy por encima de lo que un cuerpo humano podría soportar. Y sin embargo, incluso viajando tan rápido, llegar a la estrella más cercana seguiría tomando más de 6.000 años. Pero aquí está lo que lo cambia todo. La distancia que un ser humano podría realmente cruzar en una sola vida no está limitada por la ingeniería, el dinero, ni la voluntad. Está limitada por una barrera tejida en el tejido mismo de la realidad. Y dentro de esa barrera hay un resquicio tan profundo que podría permitir que una vida humana alcance lugares a millones de años luz de distancia mientras envejece solo décadas. Si quieres descubrir cuán lejos puede extenderse realmente una sola vida a través del cosmos, deja un like y empecemos. En este momento, el objeto más rápido jamás construido por manos humanas se desplaza por el espacio a más de 430.000 millas por hora. Ese récord pertenece a la Parker Solar Probe, una nave espacial lanzada para estudiar el Sol volando más cerca de él que cualquier otra antes. Su velocidad no se logra por pura potencia de motor, sino por una caída gravitacional cuidadosamente coreografiada. Cada vez que Parker se sumerge hacia el Sol, la gravedad la acelera más y más, convirtiendo altitud en velocidad de la misma manera que una piedra acelera al caer en un pozo profundo. A esta velocidad, las distancias en la Tierra se colapsan en algo casi insignificante. Podrías viajar de Nueva York a Los Ángeles en unos 25 segundos. Un parpadeo te llevaría a través de océanos. Por cualquier estándar humano, esto es movimiento extremo. Más rápido que balas, más rápido que meteoros entrando en la atmósfera terrestre, más rápido que cualquier cosa que un cuerpo vivo pudiera sobrevivir. Y sin embargo, esta velocidad asombrosa se encuentra inmediatamente con un problema que ninguna cantidad de intuición puede resolver. El espacio no es solo grande, es vasto de una manera que rompe la escala de la experiencia humana. Incluso a 430.000 millas por hora, la Parker Solar Probe necesitaría más de 6.600 años para llegar a Próxima Centauri, la estrella más cercana más allá de nuestro Sol. Esa estrella está a solo 4,24 años luz, prácticamente al lado según estándares cósmicos. Un viaje que comenzara cuando los primeros humanos pintaban en cuevas aún no habría terminado hoy. Toda una civilización podría surgir, fragmentarse y desaparecer mientras la nave vaga silenciosamente entre las estrellas. Esta es la primera conmoción de la escala cósmica. La velocidad deja de importar mucho más rápido de lo que esperas. Durante la mayor parte de la historia humana, la velocidad máxima a la que una persona podía moverse era la de un caballo al galope. Ese límite se mantuvo durante decenas de miles de años. La era industrial lo rompió. Los trenes cruzaron continentes. Los aviones cruzaron océanos. Los cohetes escaparon por completo de la Tierra. En menos de un siglo, la humanidad pasó de arrastrarse por la Tierra a lanzar máquinas al espacio interplanetario. Pero el espacio no recompensa el progreso de forma lineal. Cada paso hacia afuera revela un nuevo orden de magnitud, como subir una montaña solo para descubrir que es la primera cresta de toda una cordillera. Para entender cuán poco progreso representan incluso nuestras naves más rápidas, considera cómo se ve una vida humana en movimiento. Supón que pudieras viajar en la Parker Solar Probe, ignorando por un momento que atraviesa temperaturas superiores a 2.500 grados Fahrenheit. Supón que pudieras sobrevivir a la radiación, al calor, al vacío y a la aceleración. Supón que viajaras continuamente a su velocidad máxima durante 80 años, aproximadamente la duración de una larga vida humana. En ese tiempo, cubrirías alrededor de 3 billones de millas. Escrito así, el número parece enorme. Contiene 12 ceros. Suena a infinito. Pero en el lenguaje que realmente usa el espacio,
Esa distancia equivale a solo 0,05 años luz. La estrella más cercana está más de 80 veces más lejos. Pasarías toda tu existencia viajando, y nunca te acercarías siquiera a abandonar nuestro vecindario estelar local. Es como caminar sin parar durante toda tu vida, y descubrir que has cruzado menos de una manzana de ciudad, porque el mapa nunca estuvo dibujado a escala humana en primer lugar. Incluso escapar de la influencia del Sol resulta más difícil de lo que la intuición sugiere. Más allá de las órbitas familiares de los planetas, se extiende una vasta nube esférica de escombros congelados, conocida como la nube de Oort. Se extiende decenas de miles de veces más lejos del Sol que la Tierra, formando el límite más externo del alcance gravitacional del Sol. Esta región marca el verdadero borde de nuestro sistema solar. No donde terminan los planetas, sino donde el Sol finalmente pierde su agarre. A las velocidades máximas actuales de la humanidad, llegar incluso al borde interno de esta nube tomaría cientos de años. Una vida humana no sería suficiente para abandonar verdaderamente al Sol. Morirías aún dentro de su familia gravitacional extendida mucho antes de entrar en el espacio interestelar en un sentido significativo. Para una comparación más concreta, observa a Voyager 1. Lanzada en 1977, Voyager 1 es el objeto fabricado por humanos más lejano de la Tierra. Durante casi medio siglo, ha estado alejándose del Sol a aproximadamente 38.000 millas por hora. Ha cruzado la frontera donde el viento solar da paso al tenue gas entre las estrellas. Los titulares anunciaron que había abandonado el sistema solar. Y en un sentido técnico, eso es cierto. Pero la gravedad cuenta otra historia. Voyager 1 sigue firmemente atada al Sol, y permanecerá así durante decenas de miles de años. No escapará completamente de la influencia gravitacional del Sol hasta mucho después de que la especie humana misma pueda haber desaparecido. Tras casi 50 años de viaje continuo, Voyager 1 ha recorrido aproximadamente 15.000 millones de millas. Un logro notable según estándares humanos, pero menos del 0,03% de la distancia a la estrella más cercana. Si el viaje a Próxima Centauri se redujera a un viaje por carretera de Nueva York a Los Ángeles, Voyager 1 habría recorrido unos 30 metros en casi medio siglo. Aún podrías ver tu coche desde la entrada de la casa. La luz misma revela cuán extremo es este abismo. La luz viaja a unos 186.000 millas por segundo. En el tiempo que tardaste en leer esta oración, la luz recorrió suficiente distancia para dar varias vueltas a la Tierra. Todo el viaje de 47 años de Voyager 1 equivale a unas 20 horas de viaje de la luz, menos de un día. Esto no es un fracaso de la ingeniería, es un enfrentamiento con la geometría. El sistema solar no es una colección de planetas flotando en un vacío modesto. Es un pequeño oasis incrustado en un desierto interestelar tan grande que incluso nuestras máquinas más audaces apenas se arrastran por él. Las distancias no están escaladas para viajeros, están escaladas para estrellas, para la gravedad, para la luz. Esta realización reformula la pregunta de la exploración. El problema no es cómo ir más rápido por un factor de 2 o 10. Incluso multiplicar nuestra velocidad actual por 10 seguiría dejando los viajes interestelares completamente fuera del alcance de cualquier vida humana. 100 veces más rápido aún no es suficiente. El abismo entre planetas y estrellas no es incremental, es exponencial. Y aquí es donde se derrumba la primera ilusión del viaje espacial. Cuando imaginamos viajes a las estrellas, instintivamente pensamos en motores más rápidos, cohetes más grandes, combustible más potente. Imaginamos el progreso como una línea recta, extendiendo lo que ya funciona. Pero el espacio no recompensa líneas rectas, exige cambios fundamentales. Cruzar distancias interestelares no es como cruzar océanos o continentes, es como intentar cruzar el tiempo mismo. A las velocidades que podemos alcanzar actualmente, una vida humana apenas es suficiente para explorar nuestro vecindario cósmico inmediato. Marte, asteroides, tal vez los planetas exteriores.
Estos son los destinos realistas de una vida biológica sujeta a la física de hoy. Las estrellas permanecen efectivamente fijas, no porque sean inalcanzables en principio, sino porque la distancia abruma la duración. Y eso nos lleva al verdadero límite. La distancia que un humano puede cruzar en una vida no está determinada por el coraje, el financiamiento ni la ambición. Está determinada por cómo el universo trata el espacio, la velocidad y el tiempo. Hasta ahora, la velocidad nos ha fallado. Incluso nuestras máquinas más rápidas se arrastran por el mapa cósmico. Pero el universo contiene un resquicio. Uno que no hace los motores más fuertes, sino que hace que el tiempo mismo se comporte de manera diferente para quienes se mueven lo suficientemente rápido. Para entender cuán lejos puede realmente llegar una vida humana, ahora debemos dejar de pensar solo en distancia y empezar a pensar en tiempo. En el momento en que dejamos la Tierra atrás, la distancia deja de comportarse como esperan nuestros instintos. En tierra firme, la distancia es algo que sentimos. Una caminata larga cansa. Un viaje largo en coche requiere paciencia. Un vuelo a través de un océano se siente sustancial porque pasan horas y los paisajes cambian debajo de nosotros. La distancia está ligada al esfuerzo y al tiempo de una manera que nuestros cerebros evolucionaron para entender. El espacio rompe esa conexión casi inmediatamente. La razón es simple, pero devastadora. El espacio se mide en luz, no en movimiento. La regla fundamental del universo no son millas ni kilómetros, sino la distancia que la luz misma puede recorrer en un año. Un año luz no es una medida de tiempo. Es una longitud, alrededor de 5,9 billones de millas. Y una vez que las distancias se miden en billones, la escala del movimiento humano colapsa. La estrella más cercana más allá del Sol, Próxima Centauri, está a poco más de 4,2 años luz. Según estándares cósmicos, eso es asombrosamente cerca. En nuestra galaxia, es una vecina de al lado. Y sin embargo, esa corta distancia equivale a más de 25 billones de millas. Números como ese dejan de tener significado emocional. Flotan libres de la intuición. Para darle sentido, imagina reducir todo el sistema solar al tamaño de un plato de cena. En ese modelo, la Tierra sería un grano de arena orbitando un sol del tamaño de un grano de pimienta. Neptuno, el planeta más externo, giraría cerca del borde del plato. Todo lo que la humanidad ha explorado directamente cabría cómodamente en ese pequeño espacio. Ahora, pregunta dónde estaría la estrella más cercana. No en la mesa, no en la habitación, ni siquiera en el edificio. Estaría a varios kilómetros de distancia. Esta es la verdad oculta sobre el espacio interestelar. Los planetas están agrupados estrechamente alrededor de sus estrellas, como cuentas ensartadas en alfileres aislados. Entre esos alfileres hay un vacío tan vasto que incluso la luz tarda años en cruzarlo. Ese vacío es la razón por la que nuestras naves más rápidas se sienten poderosas de cerca, pero impotentes a escala cósmica. Cuando decimos que una sonda viaja a decenas o cientos de miles de millas por hora, todavía estamos describiendo movimiento a escala planetaria. El espacio interestelar opera en una geometría completamente diferente. Esta diferencia se hace más clara cuando comparamos distancias familiares con distancias cósmicas. La Tierra está a unos 93 millones de millas del Sol. La luz cruza ese espacio en poco más de 8 minutos. Llegar a Marte en su aproximación más cercana toma meses con cohetes químicos. Júpiter toma años. Plutón toma casi una década. Y todo ese esfuerzo, cada lanzamiento, cada combustión, cada corrección de curso, apenas nos lleva una fracción de un porcentaje de la distancia a la estrella más cercana. El problema no es que las estrellas estén lejos. El problema es que todo lo demás está increíblemente cerca en comparación. Nuestro sistema solar parece grande, porque es grande en relación con la Tierra. Pero en relación con las distancias interestelares, es un bolsillo microscópico de materia flotando en un mar de nada. La brecha entre estrellas no es como la brecha entre ciudades. Es como la brecha entre continentes,
multiplicada por millones, y luego vaciada de casi todo. Esta desproporción de escala explica por qué la intuición falla tan gravemente. Los humanos evolucionaron en un planeta donde la supervivencia dependía de entender distancias de metros, kilómetros y días de viaje. Nuestros cerebros son excelentes para juzgar si un valle puede cruzarse antes del anochecer. Son inútiles para juzgar si 4 años luz son sobrevivibles. Y este fracaso de la intuición lleva a una concepción errónea común: que el viaje interestelar es solo una extensión del viaje interplanetario. Que si construimos mejores cohetes, simplemente seguiremos avanzando hacia afuera como los barcos alguna vez se adentraron más en los océanos. Pero los océanos están llenos de puntos de referencia. El espacio no lo está. Entre la Tierra y la Luna hay unos 384.000 kilómetros, una distancia que parece enorme hasta que la colocas al lado de la distancia al Sol, que es casi 400 veces mayor. E incluso ese abismo inmenso es menos de una 100.000ª parte de la distancia a la estrella más cercana. Cuando llegas al espacio interestelar, ya no estás viajando entre cosas. Estás viajando a través de la ausencia. Este vacío crea una trampa psicológica. Cuando no hay nada que pasar, nada contra lo que medir, el progreso se vuelve invisible. Una nave espacial puede viajar durante años sin que la vista cambie de manera significativa. Las estrellas apenas se desplazan. El destino permanece como un punto fijo adelante. El movimiento continúa, pero la llegada se siente perpetuamente distante. Por eso, a velocidades convencionales, el viaje interestelar no es solo impráctico. Es existencialmente hostil a una vida humana. Incluso si pudieras sobrevivir al entorno, el viaje superaría cualquier narrativa biológica. No experimentarías un comienzo, un medio y un final. Solo experimentarías la partida, y luego el envejecimiento, y luego la muerte mucho antes de la llegada. La distancia a esta escala no solo te retrasa. Borra por completo el concepto de llegada. Esto también explica por qué afirmaciones como «las estrellas son alcanzables» son técnicamente ciertas pero emocionalmente engañosas. Sí, nada en la física prohíbe viajar 4 años luz. Pero el universo no se preocupa por si algo es posible. Se preocupa por cuánto tiempo toma. A velocidades medidas en miles de millas por hora, los años luz se comportan como puertas cerradas. A decenas de miles, se convierten en muros. A cientos de miles, siguen siendo imposibles dentro de una vida. Para hacer negociables los años luz, no necesitas mejor navegación. Necesitas una relación fundamentalmente diferente con el tiempo. Y esa es la clave. El verdadero obstáculo no es solo la distancia. Es la distancia multiplicada por la forma en que el tiempo fluye para los observadores estacionarios. Desde el marco de referencia de la Tierra, cada año que viajas es un año que envejeces. El universo lleva una contabilidad estricta. 4 años luz significan 4 años a velocidad de la luz. Cualquier cosa más lenta se agrava brutalmente. Pero la física permite que esa contabilidad se altere. No se borra, no se engaña, pero se dobla. La distancia permanece igual. El espacio no se encoge para los observadores externos. Pero para los viajeros que se mueven lo suficientemente rápido, el tiempo mismo comienza a estirarse y comprimirse, cambiando cuánto de vida se gasta cruzando esa distancia. Hasta ese punto, todo lo que hemos discutido lleva a una conclusión sombría. Usando propulsión ordinaria y tiempo ordinario, una vida humana apenas alcanza más allá de la influencia inmediata del Sol. Las estrellas permanecen visualmente cercanas, pero prácticamente inalcanzables. Como montañas vistas a través de una llanura interminable sin caminos. Entender la escala es esencial, porque explica por qué la ingeniería sola no puede resolver el problema. Motores más rápidos ayudan, pero solo hasta cierto punto. Más allá de ese punto, la distancia abruma la velocidad. Para ir más lejos dentro de una vida, no solo necesitas ir más rápido. Necesitas que el tiempo se comporte de manera diferente para el viajero que para el universo que deja atrás. Esa idea suena a ciencia ficción,
Pero no lo es. Es una consecuencia medida y probada de cómo funciona la realidad cuando el movimiento se acerca al límite de velocidad definitivo del universo. Y una vez que entendemos esa regla, la pregunta de cuán lejos puede llegar una vida humana cambia por completo. Porque la distancia puede estar fija, pero el tiempo no lo está. En la siguiente sección entramos en ese resquicio donde el movimiento dobla el tiempo, los relojes se desincronizan y los límites de una vida humana comienzan a aflojarse. A primera vista, el problema del viaje interestelar parece un desafío de ingeniería. Si la distancia es demasiado grande, construye motores más rápidos. Si el combustible se acaba, lleva más. Si los viajes toman demasiado tiempo, mejora la eficiencia. Esta lógica ha funcionado maravillosamente en la Tierra. Nos llevó de velas a vapor, de hélices a motores a reacción, de globos a cohetes lo suficientemente potentes como para escapar del planeta por completo. Pero en el espacio, esta lógica se rompe. La razón es que cada cohete jamás construido, por avanzado que sea, obedece la misma regla subyacente. Es una regla tan estricta que no le importa cuán ingeniosos seamos, cuán ricos nos volvamos, ni cuánto deseemos llegar a las estrellas. Está incrustada en la matemática del movimiento mismo. Esa regla fue escrita por primera vez, a principios del siglo XX, por Konstantin Tsiolkovsky, un maestro de escuela que sentó las bases de la astronáutica décadas antes de que el primer cohete abandonara la Tierra. Su idea fue simple y devastadora. La velocidad que un cohete puede alcanzar no depende de cuán potente sea, sino de cuán rápido puede expulsar masa hacia atrás y de cuánta masa debe llevar para hacerlo. Esta relación se conoce como la ecuación del cohete y gobierna todo, desde fuegos artificiales hasta el Saturno V. La ecuación no crece suavemente, crece exponencialmente. Cada aumento adicional de velocidad exige más combustible que el anterior. No en línea recta, sino en una curva que se vuelve rápidamente casi vertical. Este es el truco oculto de los cohetes. La propulsión química, la que ha impulsado todos los vuelos espaciales tripulados en la historia, depende de quemar combustible y expulsar gas caliente por la parte trasera. Incluso las reacciones químicas más eficientes que podemos usar, como hidrógeno y oxígeno, están limitadas por la química misma. Los enlaces químicos solo pueden liberar cierta cantidad de energía. Una vez rotos y reformados, esa energía limita la velocidad a la que el escape puede salir del motor. Ninguna cantidad de genialidad ingenieril puede cambiar ese techo. Con cohetes químicos, la velocidad de escape máxima es de unos pocos kilómetros por segundo. Puede sonar impresionante, pero es minúscula comparada con las velocidades necesarias para el viaje interestelar. Para ir más rápido, debes llevar más combustible. Pero ese combustible tiene masa, y esa masa debe acelerarse usando aún más combustible. El resultado es un círculo vicioso. Intenta diseñar un cohete químico capaz de alcanzar aunque sea el 1% de la velocidad de la luz y la matemática explota. La masa de combustible requerida no se vuelve grande. Se vuelve absurda. Más grande que la Tierra, más grande que el Sol, más grande que la masa total de todas las estrellas de la galaxia. Sigue empujando, y los números superan la masa de todo el universo observable. Esto no es exageración. Es lo que realmente exige la ecuación. Los cohetes químicos fallan, no porque no los hayamos perfeccionado, sino porque la química misma es demasiado débil. La energía encerrada en los enlaces moleculares es microscópica comparada con lo que requieren las velocidades relativistas. Así que los ingenieros recurren a ideas más eficientes. Los motores iónicos, por ejemplo, usan electricidad para acelerar partículas cargadas a velocidades de escape mucho mayores que los cohetes químicos. En lugar de empuje explosivo, proporcionan un empuje suave y continuo. Durante meses y años, ese empuje se acumula. La propulsión iónica ya ha permitido a naves espaciales realizar maniobras imposibles con combustible químico solo. Pero los motores iónicos tienen su propio compromiso. Su empuje es increíblemente pequeño,
comparable al peso de una hoja de papel descansando en tu mano. Son excelentes para remodelar lentamente órbitas dentro del sistema solar. Son inútiles para lanzar grandes masas a velocidades extremas dentro de una vida humana. Haz funcionar un motor iónico continuamente durante décadas, y aún te quedarás muy corto de lo que exigen las distancias interestelares. Luego viene la propulsión nuclear. Los cohetes nucleares térmicos reemplazan las llamas químicas con reactores nucleares. El propelente de hidrógeno se calienta a temperaturas extremas y se expulsa a velocidades mucho mayores que el escape químico. Esto duplica el rendimiento, a veces lo triplica. Durante la Guerra Fría, los cohetes nucleares realmente se construyeron y probaron. Funcionaron. La tecnología era real. Pero duplicar un número pequeño no lo hace grande. Incluso los cohetes nucleares térmicos alcanzan velocidades que aún requerirían decenas de miles de años para llegar a la estrella más cercana. Representan una mejora significativa para la exploración del sistema solar, pero no cambian el desajuste fundamental entre distancia y vida. La propulsión por fusión va más lejos. La fusión combina núcleos atómicos, liberando mucha más energía que cualquier reacción química. Es el proceso que alimenta las estrellas. En teoría, un cohete de fusión podría alcanzar velocidades de escape miles de veces mayores que los motores químicos. Se han estudiado seriamente diseños completos de naves que muestran que sondas propulsadas por fusión podrían alcanzar el 10% o incluso el 15% de la velocidad de la luz. Y sin embargo, incluso esto no es suficiente. Al 10% de la velocidad de la luz, la estrella más cercana aún está a más de 40 años de distancia en un solo sentido. La dilatación temporal a esas velocidades es mínima. Una tripulación humana envejecería casi exactamente igual que los observadores en la Tierra. La fusión hace posible el viaje interestelar para sondas robóticas. No lo hace práctico para vidas biológicas. Las velas solares ofrecen elegancia en lugar de potencia. Utilizan la luz misma, fotones provenientes del Sol o de un láser, para empujar una superficie reflectante hacia adelante. Sin combustible, sin combustión, solo transferencia de momento desde la luz. Esta idea funciona. Ya se ha demostrado en el espacio. Una vela colocada cerca del Sol o impulsada por láseres potentes podría alcanzar velocidades asombrosas según estándares actuales. Cientos de miles de millas por hora, tal vez más. Pero la presión de la luz se debilita con la distancia. Una vez que la vela abandona el sistema solar interno, la aceleración se desvanece rápidamente. La vela avanza rápido, pero aún demasiado lento. Incluso a velocidades que empequeñecen los viajes actuales, llegar a otra estrella tomaría miles de años. Cada método de propulsión mejora algo, pero ninguno cambia lo suficiente la ecuación. Los cohetes químicos son potentes pero ineficientes. Los motores iónicos son eficientes pero débiles. Los sistemas nucleares son más fuertes pero aún limitados. La fusión empuja más lejos pero no lo suficiente. Las velas eliminan la masa de combustible pero pierden fuerza. Cada enfoque choca contra la misma pared. Para cruzar distancias interestelares dentro de una vida, la velocidad debe acercarse a la velocidad de la luz. No al 10%, no al 20%, algo más cercano al 90 al 99% o más. Y ahí es donde los motores fallan por completo. A medida que aumenta la velocidad, surge otro efecto. Uno que no tiene nada que ver con combustible o empuje. A medida que los objetos se mueven más rápido, la energía requerida para acelerarlos aumenta más rápido de lo que la intuición predice. No linealmente, no cuadráticamente, sino catastróficamente. Cuanto más rápido vas, más fuerte resiste el universo una mayor aceleración. Esta resistencia no es fricción, no es arrastre, no es un defecto de diseño. Es una característica fundamental de cómo se relacionan la energía y el movimiento. A medida que la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, la energía no solo añade velocidad, añade inercia.
El objeto se comporta como si se volviera cada vez más pesado, requiriendo exponencialmente más energía por cada incremento adicional de velocidad. Los motores no solo se vuelven imprácticos a estas velocidades, se vuelven irrelevantes. Podrías tener un motor perfecto con cero desperdicio e infinita eficiencia y aún enfrentarías la misma pared. La energía misma se convierte en el factor limitante. El universo cobra un precio extraordinario por el movimiento relativista. Este es el momento en que la narrativa de motores mejores colapsa. El viaje interestelar no es una cuestión de potencia. Es una cuestión de cómo la realidad trata el tiempo, la energía y el movimiento cuando se lleva a los extremos. Los cohetes fallan no porque sean primitivos, sino porque están atados a un marco donde el tiempo fluye igual para el viajero y para el universo por igual. Para ir más lejos dentro de una vida, los motores solos no pueden salvarnos. Se requiere algo más radical. Algo que no solo aumente la velocidad, sino que cambie cómo se experimenta el tiempo por el viajero. Un resquicio que no encoge el espacio, sino que comprime la duración. Una regla que convierte siglos en años sin romper ninguna ley de la física. Ese resquicio existe. No vive en sistemas de propulsión. Vive en la estructura del espacio-tiempo mismo. Y para encontrarlo, debemos dejar atrás la ingeniería y entrar en la relatividad. Durante siglos, los humanos asumieron que el tiempo era absoluto. Un ritmo universal que marcaba idénticamente para todos, en todas partes. Los segundos pasaban igual en una montaña que en un valle. Los años se desplegaban igual en la Tierra que en cualquier otro lugar del universo. La distancia podía cambiar, la velocidad podía cambiar, pero el tiempo mismo se sentía intocable. Esa suposición era errónea. En 1905, un empleado de oficina de patentes de 26 años, llamado Albert Einstein, la desmanteló con una sola idea. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cuán rápido se estén moviendo. Esta afirmación suena inocente, pero hace estallar todo lo que creemos saber sobre el movimiento. Si la velocidad de la luz no puede cambiar, entonces algo más debe hacerlo. Ese algo es el tiempo. Cuando un objeto se mueve a través del espacio, no solo cambia de posición. Cambia la rapidez con la que fluye el tiempo para él. Cuanto más rápido se mueve, más lentamente marca su reloj interno en comparación con los relojes que se quedan atrás. Este efecto se llama dilatación temporal, y no es filosófico ni especulativo. Ha sido medido, probado y confirmado repetidamente durante más de un siglo. La dilatación temporal significa que el movimiento a través del espacio roba del movimiento a través del tiempo. A velocidades cotidianas, el efecto es minúsculo. Un pasajero en un avión comercial envejece unas pocas millonésimas de segundo menos que alguien que se quedó en tierra. Los relojes atómicos pueden detectar la diferencia, pero los cuerpos humanos no. Para nosotros, el tiempo aún se siente absoluto. Pero a medida que aumenta la velocidad, el efecto se acumula. Al 10% de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza solo ligeramente, apenas lo suficiente para importar. Al 50% se vuelve notable. Al 90% se vuelve profundo. Y a medida que la velocidad se acerca más y más a la velocidad de la luz, la dilatación temporal explota. Este es el resquicio que lo cambia todo. Imagina una nave espacial viajando al 90% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de la Tierra, esa nave tarda un poco más de 4 años en recorrer 4 años luz. Nada extraño ahí. Pero a bordo de la nave, el tiempo se mueve más lentamente. Por cada año que pasa en la Tierra, solo pasan unos 5 meses para el viajero. La distancia no se encoge. La velocidad no supera la luz, pero la vida disponible para cruzar esa distancia aumenta. Empuja la velocidad más alto y el efecto se intensifica. Al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de la nave corre más de 7 veces más lento que en la Tierra. Un viaje que toma 70 años desde la perspectiva de la Tierra dura solo 10 años para el viajero. Al 99,9%,
la proporción supera 20:1. Décadas afuera colapsan en años adentro. Esto no es un truco. No es percepción subjetiva. Es cómo se comporta el espacio-tiempo mismo. El universo lleva dos relojes, uno para quienes se quedan atrás y otro para quienes se mueven rápido. Esto lleva a uno de los experimentos mentales más famosos de la física, la paradoja de los gemelos. Un gemelo se queda en la Tierra, el otro sube a una nave de alta velocidad, viaja a una estrella distante y luego regresa. Cuando se reencuentran, el gemelo viajero es más joven. No por biología, sino porque su tiempo pasó físicamente más lento. Esta paradoja no es hipotética. Ha sido probada usando relojes atómicos volados en aviones y satélites. Los relojes que se movieron rápido regresaron marcando más lento que los que se quedaron quietos, exactamente como predijo Einstein. La dilatación temporal es real. Y una vez que lo aceptas, los límites de una vida humana comienzan a aflojarse. De repente, la pregunta cambia. Ya no es cuán lejos está el destino. Se convierte en cuán rápido puede moverse el viajero. A velocidades suficientemente altas, incluso distancias enormes, se vuelven negociables dentro de una sola vida para el viajero. Desde la perspectiva de la Tierra, pueden pasar siglos o milenios. Pero para la persona a bordo de la nave, el viaje se desarrolla en años o décadas. Así es como la relatividad replantea el viaje interestelar. No permite movimiento más rápido que la luz. No rompe la causalidad, pero permite que largas distancias quepan dentro de vidas cortas. Considera un viaje a una estrella a 25 años luz. A velocidades convencionales de naves espaciales, este viaje tomaría cientos de miles de años. Imposible. Pero al 99% de la velocidad de la luz, el viaje toma unos 25 años medidos en la Tierra y solo unos 3 años y medio a bordo de la nave. Empuja aún más cerca. Al 99,9% de la velocidad de la luz, ese mismo viaje se reduce a poco más de un año de tiempo de nave. El viajero podría ir, explorar y regresar antes de su segundo cumpleaños a bordo, mientras en la Tierra han pasado 50 años. Por eso la dilatación temporal no es una curiosidad. Es el único mecanismo conocido que permite que una vida humana se extienda a través del espacio interestelar sin extender los límites biológicos. Pero tiene un costo. Cuanto más rápido vas, más te desconectas de todos los que se quedan atrás. Cada viaje relativista es también un viaje hacia el futuro. No puedes regresar al mismo mundo que dejaste. Las civilizaciones cambian. Los idiomas evolucionan. Culturas enteras surgen y caen mientras tú experimentas solo un puñado de años. La dilatación temporal preserva al viajero, pero abandona su era. Y el universo cobra caro por este privilegio. A medida que aumenta la velocidad, los requisitos de energía crecen catastróficamente. El mismo factor que ralentiza el tiempo también aumenta la inercia efectiva de la nave espacial. Cada fracción adicional de la velocidad de la luz exige exponencialmente más energía que la anterior. Acercarse a la velocidad de la luz es como escalar una montaña que se vuelve cada vez más vertical. Por eso la velocidad de la luz sigue siendo un límite inquebrantable. No porque fallen los motores, sino porque las demandas de energía se acercan al infinito. Aún así, las ecuaciones permiten algo notable. Permiten velocidades arbitrariamente cercanas a la velocidad de la luz. Lo suficientemente cerca como para que, desde el punto de vista del viajero, las distancias se reduzcan dramáticamente. No porque el espacio se contraiga para todos, sino porque el tiempo disponible para cruzarlo se expande. A velocidades extremas, el universo por delante aparece comprimido. Las distancias se acortan. La galaxia misma parece inclinarse hacia adelante, canalizándose en un cono de luz cada vez más estrecho. El cosmos se reorganiza visualmente mientras el espacio-tiempo se dobla alrededor del movimiento. Pero incluso aquí, la relatividad no ofrece un escape gratuito. Puedes ir lejos, puedes ir rápido, pero no puedes escapar de las consecuencias. Cada viaje relativista es un viaje de ida en el tiempo.
Incluso si regresas espacialmente, regresas a un futuro que ya no te pertenece. Los amigos se han ido. Las historias han avanzado. Eres un artefacto de un momento desaparecido. Esto transforma el viaje interestelar de exploración en exilio. Una vida humana puede alcanzar distancias extraordinarias si el viajero está dispuesto a renunciar a su conexión con el mundo del que proviene. Cuanto más lejos vas, más completa se vuelve esa renuncia. Y más allá de cierto punto, incluso la relatividad misma se inclina ante una estructura más profunda. Porque el espacio-tiempo no es estático. Se está expandiendo. Las galaxias se están alejando porque el tejido del espacio-tiempo se estira. Algunos destinos se alejan más rápido que la luz. No porque se muevan, sino porque el espacio entre nosotros se expande más allá de ciertos horizontes. Ninguna cantidad de velocidad puede cerrar nunca esa brecha. La relatividad abre la puerta. La cosmología dibuja el límite. Para entender el alcance definitivo de una vida humana, ahora debemos combinar la dilatación temporal con la forma a gran escala del universo mismo. No solo cuán rápido podemos ir, sino cómo se mueve el cosmos mientras viajamos a través de él. En la siguiente sección, enfrentamos ese mapa final: el universo en expansión, los horizontes cósmicos y los límites absolutos que imponen incluso a los viajes más extremos que una vida humana podría realizar. Una vez que la dilatación temporal entra en escena, la pregunta sobre la distancia cambia por completo. Al espacio, ya no le importa cuánto tiempo toma un viaje para el universo. Lo que importa es cuánto tiempo toma para el viajero. Y esa distinción transforma el mapa de lo que una vida humana puede contener. A velocidades relativistas, una vida deja de ser un corredor estrecho y se convierte en un embudo que se ensancha. Cuanto más rápido te mueves, más distancia puede comprimirse en el mismo lapso biológico. No encogiéndose el espacio en sí, sino estirando la cantidad de tiempo que te dan para cruzarlo. Alrededor del 90% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de una nave corre un poco más del doble de lento que en la Tierra. No es todavía dramático, pero es suficiente para importar. Un viaje que toma 50 años según los relojes de la Tierra se sentiría como poco más de 20 años para el viajero. En ese tiempo, un humano podría alcanzar estrellas a docenas de años luz de distancia. Constelaciones enteras que ahora existen solo como puntos de luz se convierten en lugares. Regiones con estructura, movimiento y profundidad. Empuja la velocidad más alto al 99% de la velocidad de la luz y el efecto se acelera. El tiempo se ralentiza por un factor de aproximadamente 7. Un viaje de 50 años para el universo se convierte en un viaje de 7 años para el viajero. De repente, distancias que antes requerían generaciones colapsan en algo que se asemeja a una larga expedición. Una persona podría dejar la Tierra en sus 20 años y alcanzar sistemas estelares a cientos de años luz, antes de que la vejez siquiera se instale. Al 99,9%, la transformación se vuelve casi surrealista. El tiempo se ralentiza más de 20 veces. 50 años de tiempo de nave corresponden a más de 1000 años pasando en la Tierra. En una sola vida biológica, un viajero podría cruzar más de 1000 años luz. Un volumen de espacio que contiene millones de estrellas. Este rango ya reformula el lugar de la humanidad en la galaxia. Dentro de 1000 años luz se encuentran vastos viveros estelares donde las estrellas aún están naciendo. Antiguos cúmulos que contienen algunas de las estrellas más viejas de la Vía Láctea, y numerosos sistemas planetarios orbitando soles muy diferentes al nuestro. Regiones enteras de la galaxia que son inalcanzables para cualquier nave convencional se vuelven accesibles dentro de una sola vida. Empuja aún más. Al 99,99% de la velocidad de la luz, la dilatación temporal supera 70 a 1. 50 años de tiempo de nave se extienden a varios miles de años de tiempo cósmico. A esta velocidad, el centro galáctico, a 26.000 años luz, entra en el reino de lo posible. Un viajero podría cruzar casi la mitad de la Vía Láctea dentro de una vida larga pero finita.
llegando al denso y violento corazón de nuestra galaxia, donde las estrellas se agolpan y un agujero negro supermasivo domina el cielo. A estas velocidades, una vida humana ya no está confinada a un vecindario local de estrellas. Se convierte en un viaje galáctico. Y si la velocidad se acerca aún más a la velocidad de la luz, añadiendo más y más nueves, la escala sigue creciendo. A velocidades relativistas extremas, una sola vida podría, en principio, abarcar todo el diámetro de la Vía Láctea. Un viajero podría partir de un brazo espiral y emerger al otro lado de la galaxia, habiendo cruzado 100.000 años luz, mientras envejecía poco más de un siglo. Esto no es fantasía. Sale directamente de las ecuaciones de Einstein. Pero las implicaciones son profundas. Tal viaje no solo llevaría a una persona a través del espacio. La llevaría decenas de miles de años hacia el futuro. La Tierra sería irreconocible. La civilización humana podría haberse transformado más allá de toda comprensión o haber desaparecido por completo. Incluso si el viajero regresara a las mismas coordenadas en el espacio, no regresaría a su mundo. El viaje relativista convierte la exploración en viaje en el tiempo. Y aún el mapa se expande. Más allá de la Vía Láctea se encuentran galaxias satélite, pequeños compañeros que orbitan la nuestra. A velocidades suficientemente altas, estas también se vuelven alcanzables dentro de vidas humanas extendidas. Sistemas estelares completamente separados, cada uno con sus propias historias y estructuras, podrían ser explorados por un solo individuo que experimenta el viaje como décadas en lugar de milenios. Y luego está la galaxia de Andrómeda. Andrómeda está a unos 2,5 millones de años luz. A velocidades ordinarias, esta distancia no es solo impráctica, es insignificante. Ninguna historia biológica puede sobrevivir un viaje medido en millones de años. Pero a velocidades relativistas extremas, donde los factores de dilatación temporal suben a decenas de miles, incluso este abismo se comprime. En principio, un viajero podría llegar a Andrómeda en unas pocas décadas de tiempo personal, mientras millones de años pasan en la Tierra. Pisaría una galaxia completamente diferente, bajo constelaciones desconocidas, orbitando una estrella que no tiene nada en común con el Sol. Todo lo que alguna vez conoció pertenecería a una prehistoria profunda. En este punto, la naturaleza del viaje cambia por completo. No hay regreso. No porque el regreso esté prohibido por la física, sino porque el regreso entregaría al viajero a un futuro tan distante que la Tierra misma podría ya no parecerse a un mundo vivo. Los continentes se desplazan. Las especies evolucionan o desaparecen. El Sol envejece. El viajero se convierte menos en explorador y más en mensajero que nunca puede llevar su mensaje a casa. Esto pone de relieve el verdadero intercambio en el corazón del viaje relativista. La distancia puede ser conquistada, pero la conexión no. Cuanto más lejos se extienda una vida humana a través del espacio, más completamente se desprende de su origen. El viaje cercano a la velocidad de la luz permite un alcance extraordinario, pero corta la continuidad. Familia, cultura, idioma, historia. Nada sobrevive al abismo temporal. Un viajero relativista no solo se mueve hacia afuera, se está saliendo de la línea temporal de su especie. Esto hace que la exploración interestelar sea fundamentalmente diferente de cualquier viaje que la humanidad haya realizado jamás. Cuando los humanos cruzaron océanos, pudieron regresar. Cuando llegaron a la Luna, volvieron al mismo mundo que dejaron. Incluso expediciones de décadas preservaron un sentido de tiempo compartido. El viaje relativista destruye esa simetría. Crea exploradores que viven aislados de su propio pasado. A escalas más pequeñas, decenas o cientos de años luz, este aislamiento es limitado. Un viajero podría regresar a una Tierra solo siglos más vieja, donde la humanidad aún existe en forma reconocible. A escalas mayores, incluso eso se desvanece. A distancias galácticas, el regreso se convierte en una imposibilidad filosófica más que técnica. Entonces, ¿cuán lejos debería llegar una vida humana?
La física no responde a esa pregunta. Solo ofrece las opciones. Una vida podría extenderse por una burbuja local de estrellas, preservando alguna conexión con el futuro de la humanidad. Podría cruzar la galaxia, presenciando entornos que ningún ojo humano ha visto jamás. O podría saltar entre galaxias, abandonando toda la narrativa de la Tierra a cambio de un exilio cósmico. Todas están permitidas por las ecuaciones. Ninguna es gratuita. Y más allá incluso de estas posibilidades, yace un límite más profundo. Uno que ninguna velocidad, ninguna energía, ninguna tecnología puede superar. Porque el universo mismo no está quieto. El espacio se está expandiendo. Las galaxias distantes se están alejando mientras el tejido del espacio-tiempo se estira. Existe una frontera, un horizonte de eventos más allá del cual ningún viajero que parta hoy podrá llegar jamás, sin importar cuán rápido se mueva o cuán larga sea su vida. Los destinos más allá de ese horizonte no son solo lejanos. Son inaccesibles para siempre. Esto significa algo asombroso. La mayoría de las galaxias que actualmente podemos ver, quizás la gran mayoría del universo observable, ya son inalcanzables. Su luz nos llega porque comenzó su viaje hace miles de millones de años, cuando estaban mucho más cerca. Pero si intentáramos ir hacia ellas ahora, fallaríamos. El camino se ha estirado más allá del alcance. El universo nos permite ver mucho más de lo que nos permite tocar. Incluso a velocidades relativistas extremas, incluso si una vida humana pudiera abarcar millones de años luz en tiempo subjetivo, el universo en expansión dibuja una frontera dura. Existe una región cósmica finita, accesible a cualquier viajero que parta hoy, y esa región se está reduciendo. A medida que la energía oscura continúa acelerando la expansión, más y más galaxias cruzan más allá del horizonte de eventos. Cada 1.000 millones de años que pasan, elimina destinos permanentemente del mapa. En un futuro lejano, solo las galaxias gravitacionalmente unidas a la nuestra permanecerán visibles. Eventualmente, el cielo nocturno se oscurecerá. Los futuros astrónomos, si alguno existe, solo verán su galaxia local. El fondo cósmico de microondas se desvanecerá más allá de la detección. La evidencia del Big Bang mismo desaparecerá. El universo parecerá pequeño, vacío y atemporal, aunque alguna vez estuvo lleno de estructura visible. Vivimos en una era privilegiada. Lo suficientemente temprano para ver lejos, pero lo suficientemente tarde para entender lo que estamos viendo. Entonces, ¿dónde deja esto la pregunta sobre una vida humana? Incluso con un dominio perfecto del viaje relativista, una sola vida nunca podría explorar todo el universo observable. La mayor parte ya se ha perdido por la expansión. El alcance definitivo de una vida está limitado no por la resistencia, sino por la geometría cósmica. Dentro de ese límite, sin embargo, la escala sigue siendo asombrosa. Una vida humana experimentada por el viajero podría teóricamente abarcar vastas porciones de la Vía Láctea. Podría alcanzar galaxias cercanas. Podría cruzar millones de años luz y presenciar estructuras cósmicas que hoy existen solo como luz antigua en nuestros telescopios. Pero cada uno de esos viajes es asimétrico. El viajero avanza en el tiempo, mientras el universo envejece rápidamente a su alrededor. No hay manera de volver a la era que dejó. Incluso regresar a la Tierra se convierte en regresar a un mundo diferente. A veces a una especie diferente, a veces a un planeta completamente distinto. El viaje relativista convierte la exploración en una conversación de ida con el futuro. Esto revela la verdad más profunda oculta bajo toda la física. El universo no prohíbe el viaje, prohíbe el regreso. Permite que la conciencia se mueva a distancias asombrosas dentro de una sola vida biológica, pero solo renunciando a la continuidad. Cuanto más lejos vas, más completamente te desprende del origen, de la historia y del tiempo compartido. En este sentido, el límite de una vida humana no se mide en años luz. Se mide en conexión.
una vida puede alcanzar las estrellas cercanas y aún regresar a una civilización reconocible. Puede ir más lejos y regresar al mito. Puede llegar al borde del universo alcanzable y nunca regresar en absoluto. Todos estos resultados están permitidos por la física. Ninguno se suaviza por ella. Entonces, ¿cuán lejos podría viajar realmente un humano en una sola vida? Con la tecnología actual, no mucho más allá del Sol. Con propulsión de futuro cercano, tal vez el sistema solar externo. Con motores avanzados, estrellas cercanas a un gran costo. Con dominio relativista, a través de galaxias al costo del tiempo mismo. Y más allá de eso, yace una frontera que ningún viajero puede cruzar, sin importar cuán rápido se mueva o cuán larga viva. El universo no es infinito para nosotros, pero es vasto más allá de toda comprensión. Dentro de una sola vida, un humano podría teóricamente presenciar maravillas que abarcan escalas galácticas, experimentar épicas que pasan como estaciones y viajar más lejos de lo que cualquier mito o leyenda haya imaginado jamás. Pero ese viaje no sería una conquista del espacio. Sería una negociación con el tiempo. Las estrellas no son inalcanzables porque estén lejos. Son inalcanzables porque el universo está cambiando mientras intentamos llegar a ellas. Y esa es la respuesta final. Una vida humana puede extenderse asombrosamente lejos a través del cosmos, pero solo aceptando que cuanto más se extienda, más deja atrás. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Hace una enorme diferencia y ayuda al canal a crecer.